Los ciudadanos se han concentrado en una veintena de ciudades para pedir al gobierno que recupere los edificios que la Iglesia Católica registró de manera irregular entre el 98 y el 2015. En Castilla y León hay alrededor de 20.000 de estos tipos de edificios. Pero en toda España esta cifra podría ascender hasta los 100.000 según algunas asociaciones ciudadanas. Las inmatriculaciones de la Iglesia comenzaron en los años 40, pero ¿qué son exactamente estos inmuebles? Vamos a repasarlo. Con la firma de un obispo en el registro, cualquier propiedad sin escriturar podía pasar a ser de la Iglesia. Tenían la potestad de un notario, no hacía falta ningún documento, solo una bendición y decir esto es de la Iglesia. Además, era un proceso gratuito. Por la mezquita de Córdoba, la Iglesia pagó unos 30 euros, lo que cuesta el papel y el sello en el registro. Por llamativo que parezca, así funcionaban las llamadas inmatriculaciones de la Iglesia. El Gobierno solo ha dado datos de las que hay entre 1998 y 2015, más de 30.000 propiedades en toda España, pero según las asociaciones ciudadanas son más de 100.000 porque las inmatriculaciones empezaron en los años 40, en tiempos de Franco. Una reforma hipotecaria de 1946 concedió a la Santa Sede un privilegio registral que les permitía inscribir bienes sin aportar título alguno. Mientras la escolanía interpreta el Virolai. Fue una especie de compensación por la desamortización de Mendizábal de 1822, cuando se nacionalizaron los bienes de la Iglesia. Pero ese privilegio continuó hasta 2014. No son 1.000, son 100.000. Las asociaciones ciudadanas denuncian que la Iglesia no solo se apropió de templos, iglesias o casas parroquiales, sino de terrenos, propiedades, fuentes o parques que nada tienen que ver con el culto. Jesús Bastante, periodista de Religión Digital. Muy buenos días. Buenos días, Silvia, ¿cómo estáis? A ver, estamos hablando de privilegios. Nos gustaría saber si son legales o irregulares. Pues al parecer de todos, incluso el propio gobierno, son legales. Se hacen en virtud de un cambio de normativa que se conoció como la Ley Aznar, que entre 1998 y 2015 permitió inmatricular, poner a nombre de la Iglesia distintos inmuebles, casi todos iglesias, catedrales y demás, pero también otros terrenos en el que el obispo actuaba de notario. Y parece ser que es legal. De hecho, el documento este que habláis de los 30.000 inmuebles es un documento prácticamente consensuado entre los registradores de la propiedad, la Conferencia Episcopal y el Gobierno. En una visita de Pedro Sánchez a la Casa de la Iglesia se avaló esa cifra y la legalidad de casi todos. Y de hecho, hace muy poquitas fechas, en el tema de la mezquita de Córdoba, el Gobierno dijo en una carta al obispado que la mezquita era propiedad de la Iglesia. Algo que, como es lógico por otro lado, pues molesta y mucho a los colectivos patrimonialistas. Claro, Jesús, estamos hablando de un privilegio legal, como lo estamos definiendo. Hay ese censo que se elaboró hace poquito. ¿Qué posibilidades o qué porcentaje de esos inmuebles podrían recuperar sus anteriores propietarios, que en algunos casos serían personas físicas, por decirlo de una manera, y también en parte otros el Estado, por ejemplo? Yo creo que es muy difícil en el caso de las personas físicas, por lo que decimos. Estamos hablando de bienes que nunca estuvieron registrados, que ese es uno de los grandes problemas y una de las puertas abiertas para que la Iglesia los pudiera registrar a su nombre, porque no tenían propietario. Los que sí lo tienen y alguien puede demostrar que esa propiedad era suya, sí que tiene derecho, o al menos en los 2 años posteriores a que se registren tenía derecho a eso. Y después las administraciones locales sí que pueden emprender una lucha legal. También hay que tener en cuenta que por cada uno de los inmuebles, esto no es una causa general, no puede haber un fallo de un tribunal que diga todas las inmatriculaciones que aparezcan en este listado a partir de ahora ya no son de la Iglesia y son de X, sino que tendría que ser caso por caso. Imaginad, si diéramos por buena la cifra de los 100.000 bienes de los colectivos patrimonialistas, 100.000 casos abiertos, tal y como está la justicia española, pues probablemente la bloquearíamos. Jesús, ¿qué tal? Soy Iván Gelipter, encantado de saludarte por aquí. Mira, has mencionado el caso de la mezquita de Córdoba, que a mí me parece especialmente llamativo, porque es verdad que según los textos históricos parece que Fernando III cedió a la Iglesia no la mezquita, sino un poco para que la salvaguarda, ¿no? Es decir, todos esos documentos históricos, por ejemplo, en el caso de la mezquita, no tendrían valor, porque claro, si uno sigue a rajatabla lo que se dijo entonces, ¿no? En ningún momento se le dio o se le otorgó esa mezquita a la Iglesia.
Sí, lo que pasa es que es verdad que el registro de la propiedad en España existe desde el siglo XIX. Entonces, la documentación anterior es muy fácilmente interpretable, pero sí que es cierto que si hay un uso, que eso también es una cuestión que utilizan y mucho los obispos, y en el caso de la mezquita de Córdoba, mucho más, como bien sabes. Si hay un uso de décadas, de siglos en este caso, que demuestren que es un uso litúrgico y propiedad de la institución, es más sencillo. Y sobre todo, la ley Aznar, esa puerta abierta para que el obispo ejerciera de notario, dio cancha abierta para que la Conferencia Episcopal y las diócesis inmatricularan a cascoporro un montón de propiedades. Y es verdad que la contrapartida es muy difícil de encontrar. En el caso de la mezquita se podría alegar esos documentos del siglo XIV, pero también hay infinidad de documentos posteriores que cambian esa titularidad. De hecho, la justicia le ha dado la razón al obispado, y en la práctica el propio gobierno, creo que hace un par de meses, escribió una carta en la que reconocía que la mezquita era propia de la Iglesia. De hecho, la Iglesia de Córdoba está planteando una serie de reformas a patrimonio de la Diputación de Córdoba, en los que habla de una reinterpretación del edificio, que a mí me parece incluso más peligroso, porque estamos hablando de potenciar única y exclusivamente la parte católica del templo, desdeñando los siglos de arte y de cultura de la civilización islámica, que en Córdoba, como en Granada, como en Málaga, que tú bien conoces, son algo que no se puede deslindar de la cultura de la zona. Y es que, Jesús, te escucho y dices, no, es que para inmatricular el obispo es el notario, que eso es como ser juez y parte, ¿no? Digo, yo que no tengo experiencia en inmatriculaciones, que vengo yo aquí y digo, no, voy a coger este plato que es mío. Hombre, dirán, pues habrá que ir a una persona que sea independiente, que esté, en fin, togada, un notario. Claro, lo que pasa es que tú esto no te lo puedes la mayoría de los templos... Ya, lo que pasa es que piensa que la mayoría de los templos de este país son templos que construyó el pueblo para sí mismos y que nunca han tenido un certificado de la propiedad. Casi todos los templos de los que estamos hablando son templos anteriores a la existencia del registro, y todo el mundo daba por hecho, y siempre se ha dado por hecho, que eran del pueblo y gestionados por la Iglesia, que era prácticamente lo mismo en la España del siglo XVI, XVII, etcétera, etcétera. El problema viene cuando a partir del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, pues esto cambia. Y ya hay registros, pero no hay papeles. El problema es que no hay papeles ni herederos, excepto en casos muy particulares, de esos papeles que puedan demostrar, frente a lo que sí puede demostrar la Iglesia de uso y de ese papel que le permite la legislación, que el terreno en cuestión no es suyo. En el tema de las iglesias y de las catedrales es complicado. Se me ocurre que tal vez en el tema de los grandes monumentos sí que el Estado podría hacer algo, pues cambiando la ley de patrimonio cultural, como parecía que estaba previsto, para declarar esos bienes de interés cultural y que de alguna manera se preservase la titularidad del Estado como bien público. Pero Jesús,